Saludos. En esta oportunidad hablaremos sobre el manejo de archivos, el acceso a archivos a través del lenguaje Python. Trataremos los siguientes temas como el manejo de archivos, rutas, abrir un archivo, cerrar un archivo, leer un archivo de texto, escribir en un archivo, es decir, todas las funcionalidades que nos permiten manipular archivos en nuestro programa. Entonces, como dice la lámina, hasta el momento nosotros tenemos o nos falta un componente muy importante a la hora del desarrollo. Ese componente es lo que los arquitectos de software llaman la capa de persistencia. ¿Qué es la capa de persistencia? Bueno, es un componente de software en el que el sistema, cualquiera sea este, guarda información que pueda ser utilizada posteriormente. Hasta el momento nosotros hemos utilizado programas o hemos hecho programas que leen datos del teclado, son tratados en el algoritmo generando un resultado que luego es desplegado en pantalla. Pero una vez que el programa termina, no hay memoria, es decir, los datos introducidos se pierden. De tal forma que para poder utilizar esa información, pues necesariamente se tendría que volver a introducir una vez que se vuelva a correr o a ejecutar el programa. Precisamente lo que estamos viendo ahorita es una forma de lograr que el programa pueda almacenar la información que en un momento dado ha sido utilizada. De esta forma podríamos pedirle al programa o crear un algoritmo que leyese la información guardada en un archivo para continuar eh, el trabajo en el lugar donde se había dejado. Es interesante poder crear un programa que logre almacenar la información referente al trabajo realizado hasta el momento y luego pueda leerlo para continuar trabajando con dicha información en una posterior ocasión. Hay varios formatos que pueden utilizarse en el caso de Python para almacenamiento y lectura de información, entre los que están los archivos de Excel, los archivos CSV, que son un archivo tipo especial de texto, y los archivos de tipo JSON. Aquí vemos un ejemplo de un archivo TXT, también es otro formato que puede ser leído por las funciones propias de Python para esta tarea. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, guardar información referente a unos clientes, como el nombre, el apellido y la edad. Esa información queda almacenada en un dispositivo de almacenamiento externo a través de un archivo y esa información puede ser accedida. ¿Cuáles son las funciones para la lectura de archivos? Pues se utiliza la función open y la función open tiene al menos dos parámetros, recibe al menos dos parámetros. Uno es el camino o el path, como podemos ver aquí. Aquí se puede observar que estamos indicando el path, es decir, el lugar o la dirección en la que está guardado el archivo. Eso depende del sistema operativo en el que estén trabajando. Luego, el otro parámetro es el tipo de o la modalidad de apertura del archivo, que puede ser como R, W, A y X. En la segunda línea vemos que se utiliza, en este caso, el path solamente está constituido por el nombre del archivo, mientras que en el ejemplo de arriba
hace referencia a lo que se conoce como la ruta absoluta. En la segunda línea se conoce como la ruta relativa, que toma en cuenta que el archivo por defecto se encuentra en la misma carpeta en la que se encuentra el ejecutable, el programa que estamos ejecutando. Y en la tercera línea vemos que se abre un archivo y no se utiliza el parámetro por defecto que es R de read, sino que se utiliza el parámetro X que es para crear. Es decir, eh, esta, esta, esta orden o esta función con estos parámetros, con el parámetro X, va a generar una creación del archivo, en este caso con el nombre nuevo archivo.txt. Bueno, tenemos aquí entonces la parte de ejercicios. Aquí hay uno, escribir una función que pida un mensaje y guarde en un archivo eh, dicho mensaje con el nombre mensaje txt. Otro ejercicio, leer el mensaje txt para obtener el mensaje guardado y luego imprimirlo en console. Es decir, uno es la escritura. En este ejercicio, en el anterior, se pide escribir sobre el archivo y en el segundo se escribe leer la información contenida en el archivo. Como les decía, entonces hay dos tipos de rutas que podemos utilizar para abrir el archivo, lo que sería el path, que es la ruta relativa, y la ruta absoluta. Y las modalidades para la abertura de un archivo se ponen en esta tabla. R para leer, abre un archivo para su lectura, da error si el archivo no existe. Es decir, el archivo debe existir. Mientras que el parámetro A de agregar, lee un archivo para agregar información. Crear el archivo si no existe. No se eliminará la información anterior. Es decir, podemos abrir el archivo y se agrega información al final de la última línea. ¿Ok? W para escribir, abre el archivo para sobreescribirlo. Es decir, que si tiene información, la información se pierde. Hay que estar muy pendiente de esto. Al igual que en el caso anterior, crea el archivo si este no existe. Y X, para crear el archivo especificado, devuelve un error si el archivo ya existe. Es decir, no permite sobreescribirlo. Con Open abrimos el archivo, con Close cerramos el archivo. Lo más conveniente es que una vez que uno abre el archivo y utiliza la información que está dentro del archivo, lo más recomendable es luego cerrarlo. No dejar esa línea de comunicación con el archivo abierta. Como ustedes pueden observar aquí en este ejemplo, bueno, se abre el archivo y se crea un objeto que guarda la referencia al archivo abierto. De tal manera que la variable archivo en este caso es un objeto, entonces como un objeto va a tener unos métodos propios, eh, como por ejemplo close. La función open nos retorna entonces un objeto de archivo que tiene un método para leer su contenido, que es el método read. Entonces vean ustedes que aquí estamos utilizando el método read. Vamos a trabajar un poquito, ver cómo correría este programa en Python. Estamos aquí en el IDE y bueno, tenemos el programa ya cargado. Fíjense que eh, en este caso la línea 1 es donde se va a crear el objeto de tipo archivo. Se va a llamar archivo el objeto. Y la variable data es la que va a guardar un objeto de tipo string con toda la información que está guardada en el archivo. ¿Ok? Y print, bueno, vamos a imprimir la variable data y luego se cierra el archivo. He colocado un punto de interrupción para que veamos qué ocurre al correr este programa. Vamos a pedirle
entonces a el IDE que nos genere una depuración, una corrida de depuración. Y bueno, vemos que se crea entonces un objeto, ¿lo ven? Este objeto archivo que guarda una referencia a el archivo que se ha creado, ¿ok? Luego vamos a correr a la siguiente línea para cargar en data la información del archivo. Entonces fíjense que como podemos ver aquí en la zona de variables, eh, va cargando las líneas que corresponden al archivo. Si nosotros abriésemos el archivo, vamos a buscarlo un momentico. Entonces debe ser llamarse clientes. Aquí está. Entonces fíjense que el archivo tiene esta información que corresponde a unos clientes. Vamos a decirlo de esta forma. Entonces lo que se ha hecho es que se ha leído toda la información del archivo y se ha guardado en el archivo, perdón, en la variable data. Entonces fíjense que se va guardando, pero se guarda todo, hasta el salto de línea. ¿Ok? Acuérdense que el slash invertido n es un salto de línea. Después viene Carlos Mattioli. Después viene César. Es decir, hay un salto de línea entre cada elemento, como lo podemos verificar aquí en el archivo. Al final de cada una de estas líneas, para poder pasar a la siguiente línea, se ha insertado un carácter especial que no se ve aquí en este momento, que es un carácter de salto de línea. ¿Ok? Entonces la información se creó en pantalla y ahora se manda a imprimir. Y vemos que hemos logrado sacar la información del archivo clientes.txt y la hemos guardado, o la hemos, perdón, desplegado en pantalla. ¿Mm? La siguiente opción, la siguiente instrucción es cerrar el archivo. Entonces se cierra el archivo, desaparece entonces el objeto de tipo archivo y culmina el programa. Muy bien. Entonces sabemos ya cómo funciona la función open. Aquí hay otro ejemplo de la función open, pero en este caso no estamos utilizando, como en el anterior, la instrucción read sin parámetros, sino que esta vez sí tiene parámetros. Lo que le estamos diciendo es que lea un número de caracteres, en este caso 15 caracteres. Si corremos este programa en el IDE, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces lo que hacemos es que le agregamos en este caso parámetro 15. Lo que estamos pidiendo es que lea los primeros 15 caracteres desde el inicio del archivo. Vamos a correr esto y vean ustedes que me ha leído los 15 primeros caracteres de el archivo clientes.txt. ¿Ok? Eh, ¿Qué más tenemos? Pues bien, tenemos la orden readLine. Es una variante de la anterior. Readline lo que hace es leer línea por línea. ¿Ok? De tal manera que en este caso, ¿qué tendremos? Tendremos pues que se abre el archivo clientes y luego se crea un objeto llamado línea 1 que va a ser un apuntador, pues va a guardar la referencia a un archivo en este caso, a una línea, o va a guardar la primera línea del archivo llamado archivo, y la línea 2 pues guardará la segunda línea. Es decir, el readline te permite leer línea por línea. ¿Ok? Así que si nos vamos a nuestro IDE, bueno, tenemos una versión, bueno, un poquito más completa que la que está en la presentación. Podemos comentar esto. Ok, vamos a comentarlo.
ver, no, perdone. Está creando uno nuevo. Perdone. Ahí está. Bueno, vamos a comentarlo. Uh, numeral. Numeral. Ok. Entonces, se va a ejecutar solamente esta línea 6. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a colocar un punto de revisión, un breakpoint en la línea 2 y pedimos ejecutar una depuración. Muy bien. Entonces se ha creado el objeto archivo, vean ustedes. Ok. Vamos a adelantar una instrucción, vamos a ejecutar la línea 2 y vean que se ha creado un objeto. Vamos a cerrar esto un momentico, un objeto línea 1 y vean que lo que ha cargado es precisamente la línea 1 del archivo. Si abrimos otra vez el archivo clientes, pues ustedes podrán verificar que el archivo ha abierto la primera línea, que Paola Rodríguez, edad 26, más el fin de línea, ¿no? O el salto de línea. Vamos a ver entonces, se va a crear el objeto línea 2 que va a guardar la segunda línea. Entonces fíjense que lo que hemos hecho es guardar, leer la primera línea del archivo, leer la segunda línea del archivo y ahora vamos a cerrar. Bueno, antes de cerrar imprimimos línea 1, aquí está, imprimimos línea 2, aquí está, y se cierra el archivo. Termine programa, ¿ok? Bueno, también podemos leer utilizando la instrucción for, la instrucción for, ¿ok? Vamos entonces a comentar esta línea y vamos a descomentar estas otras líneas. Ok, entonces fíjense que aquí se está utilizando el for para hacer una iteración sobre archivo. La variable línea va a agarrar cada línea del archivo. ¿Mm? Bien, entonces vamos a correr este programa. Vamos a correrlo con un depurador. Iniciar una depuración. Ok, tenemos archivo, va a leer la línea 1, bueno, la línea 1 y la línea 2. No queríamos que le leyera ahorita, pero bueno, vamos a correrlo. Se leyó línea 1, línea 2 y no se ha abierto. No, aquí va a haber error. Disculpen, vamos a pararlo y vamos a hacer las cosas bien. Vamos a comentar todo esto. Vamos a comentar esto. Ok. Muy bien. Entonces ahora se va a ejecutar es a partir de la línea 9, en nuestro caso. Entonces vamos a quitar ese punto de revisión y lo vamos a colocar aquí. Y vamos a correr. Ok, se abre entonces el archivo, se ha creado el objeto archivo y ahora se va a leer línea por línea. Ok, archivo es entonces todo este objeto. Entonces va a leer del buffer la primera línea. Ok, entonces vemos que línea, fíjense que corresponde al primer elemento, la primera línea del archivo, que es Paola Rodríguez. Ok, véanlo acá. Ok, lo ha leído, ahora lo imprime.
salida por aquí. Y ahora vamos a la segunda iteración. Corremos una línea y entonces ahora línea vale Carlos. Es decir, está iterando sobre el archivo, está iterando sobre las líneas que están componiendo el archivo. Y ahora lo imprime, como ustedes pueden observar. Aquí está. Ok, va con el siguiente. Mientras haya líneas en el archivo, él podrá iterar. Entonces aquí leyendo la siguiente línea, la imprime, lee la siguiente línea, la imprime y a ver, ahora lee la siguiente línea que es Tony, la imprime, lee la siguiente línea que es Luisa Betancourt, lo imprime y vean que ya termina de iterar, quiere decir que terminaron las líneas en el archivo. Si observamos, pues ciertamente Luisa Betancourt era el último cliente en el archivo de clientes.txt. De tal manera que ahora resta sencillamente cerrar el archivo. Se cierra el archivo. Vean cómo hemos podido acceder aquí. Otra variante es la instrucción read lines que lee todas las líneas y las guarda en una lista. Es decir, que esta variable lista es una lista donde cada uno de los componentes corresponden a las líneas que haya en el archivo clientes.txt. Veamos. Estando en el IDE, eh, estando en el IDE, entonces lo que vamos a hacer es eh, correrlo. Vamos a correrlo. Vamos a Ok, tenemos ya el punto de ejecución. Vamos a iniciar una depuración. Ok, ya tenemos archivo. Corremos una instrucción. Ahora fíjense aquí donde va a ocurrir la magia. Se crea la variable lista, que es una lista, y observen ustedes donde cada uno de los componentes de la lista corresponde a una línea. Cerramos el archivo e imprimimos la lista. Entonces, a ver qué pasó. Aquí está. Entonces aquí tenemos nuestra lista. Y estos son los componentes separados por comas de nuestra lista. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos como continuación de las instrucciones para la lectura de archivos. Como habíamos dicho antes, hay dos formas de escribir un archivo. Podemos agregar con el parámetro A y podemos reescribir o sobreescribir, que utilizamos para ese caso el parámetro W. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde fíjense que vamos a abrir el archivo para sobreescribir en él y vamos a escribir en él con la función write. Vamos a escribir, vamos a agregarle elementos a ese archivo. Entonces debería agregarlo al final del archivo. Se cierra el archivo y después leemos todos los componentes para verificar que hemos agregado un elemento al archivo. Vamos a ver cómo sería eso en Python. Okay, estando aquí entonces en el IDE, vamos a ver, nos vamos al IDE. Entonces fíjense que aquí tenemos que vamos a abrir cliente y vamos a escribir el registro Luisa Betancourt, pero si mal no recuerdo, ese archivo, esa línea ya existe, Luisa Betancourt. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar aquí el nombre. Entonces vamos a agregar aquí a Carolina Sánchez, por ejemplo. Ok, edad 45. Imagínense que ese es el dato que vamos a agregar. Entonces fíjense, primero se va a crear se va a abrir el archivo y se va a leer. Ok, se va a abrir, perdón, no se va a leer. Se va a abrir y después con write vamos a escribir sobre ese archivo. Podemos verificar que en el archivo no existe la línea 7. Ok, bueno, vamos entonces a poner aquí un punto de revisión y ejecutamos con depuración.
Muy bien. Entonces vamos a crear archivo. La siguiente línea va a escribir en el archivo clientes.txt, va a escribir Carolina Sánchez. Vamos a ver. Supuestamente lo escribió. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Todavía no, porque aquí este archivo estaba abierto ya. Vamos a ver si no tenemos problema con eso. Bueno, entonces se escribió supuestamente Carolina Sánchez en la última línea del archivo y se cierra el archivo. Ahora vamos a volver a abrir, pero fíjense que ahora el parámetro no es A, sino que es R. Vamos a abrirlo para lectura solamente. Entonces se abre el archivo, aquí está el archivo y le vamos leyendo línea por línea. Entonces se lee la primera línea, aquí lo tenemos, se imprime. Se lee la siguiente línea que es Carlos, se imprime. Se lee la siguiente línea que es César y se imprime. Se lee la siguiente línea que es Andrés y se imprime. La siguiente línea es Tony, se imprime. La siguiente línea es Luisa Betancourt, se imprime. Y la siguiente línea es Carolina Sánchez y se imprime. Tras lo cual terminan las líneas, ya no tiene más líneas el archivo y entonces se cierra. Ok, ¿lo ven? Entonces, claro, si ahora volvemos a abrir el archivo clientes, observen ustedes que se ha agregado la siguiente línea que es Carolina Sánchez. Entonces, hay una diferencia entre abrir para actualizar y abrir solamente para leer. ¿Ok? Seguimos. Ok. Bueno, la diferencia que tiene este ejemplo con el anterior es que este ejemplo va a abrir el archivo y si existe lo va a sobreescribir. Es decir, que si ustedes ejecutan, pueden hacerlo ustedes y le cambian ese parámetro de A que tenía antes a W, entonces lo que va a ocurrir es que la información que estaba previamente en el archivo se pierde. Hay que tener cuidado entonces con la forma en que se abre un archivo. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces esta clase. Hasta una siguiente oportunidad.